Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal Editronics. Hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a crear un proyecto que nos permita, con la inclinación del celular, utilizando el acelerómetro de este mismo, hacer una aplicación en App Inventor y a la vez un código para SP32 que nos permita hacer el control respectivo de un servo. O sea, si yo lo inclino en el eje X, que este se incline dependiendo de la inclinación del celular. O sea, una variación de 0 a 180 es la misma variación que quiero obtener en el motor. Pero vamos a hacerlo todo con ChatGPT. Vamos a mirar exactamente qué tanto nos recomienda, qué debemos hacer. Lo primero que necesito es obviamente tener preconfigurado nuestro Arduino con el famoso SP32 con las cargas iniciales, así que nos vamos a YouTube y yo ya tengo una preconfiguración para no repetirla, la cual la deben de realizar. Por ejemplo, aquí vemos, este es un curso completo, damos clic en subir. Vamos a regresarnos un poco más. Aquí está todo el proceso. Se llama curso IoT con SP32. Y necesitamos obviamente el Arduino. Entonces nos vamos acá al escritorio. Y voy a ejecutar la versión vieja de Arduino. Y sobre esta versión de Arduino vamos a hacer la instalación basado en ese tutorial que les comenté. En este momento se pueden dar cuenta, dice herramientas, placa. Solamente existe gestor de tarjetas, no existe Arduino. Así que muy rápido lo voy a realizar, no lo voy a explicar, solamente lo voy a indicar. Finalizado e instalado, le damos clic en cerrar, le damos archivo nuevo, cerramos el archivo anterior y aquí podemos observar en herramientas, vamos a mirar gestor de tarjetas y dice SP Arduino, que es como el más conocido. Vamos a ver si está todavía. Aquí está. DOIDSP DevKit versión 1. La seleccionamos. Y ahora nos vamos a ChatGPT. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar por acá. Y bueno, en mi caso pues tengo una versión paga, pero la versión gratuita es lo mismo. Entonces, primero vamos a crea un código para SP32 con Arduino que permita mover un servomotor desde App Inventor de 0 a 180 grados. Entonces crea un código y también crea los bloques para App Inventor envíe los grados del eje X al Bluetooth del celular Android. Vamos a mirar si este texto me ayuda en algo. Le damos Enter. Listo, aquí nos dice que se debe configurar. Y aquí está, va a indicarme como los bloques de App Inventor. Bueno, mientras lo redacta, vamos a copiar este código. Lo copiamos y me voy a Arduino. Entonces vamos a tratar de entender el código. Primero se conecta a Bluetooth Serial, que obviamente es una de las bibliotecas que le permite al Arduino manipular el SP32. Tengo el SP32 Servo, que es otra biblioteca para utilizarla. Luego Bluetooth Serial, la declaro Serial Bluetooth, crea mi servo, se crea este objeto para poderlo utilizar. El servo estará en el pin 18. Si me voy acá a
la mesa de trabajo. Acá tenemos la protoboard, ahí lo puedes observar, la protoboard, y tengo el SP32. Entonces voy a buscar el pin 18. Acá abajo está. Ahí. Entonces tengo el cable positivo, negativo y el pin 18 de mi ESP32. Junto con un servo pequeño, que este es el servo que tengo en este momento, un MG90S. Bueno, vamos a dejar ahí. Y necesitamos conectarlo al computador. Entonces vamos a conectarlo. Ok, listo, ya se ha conectado. Vamos a verificar que efectivamente el puerto USB, archivo, puerto, COM12 y COM6. Así que nos vamos al administrador de dispositivos. Tengo Windows 11. Vamos a revisar exactamente en qué puerto quedó. Dice que tiene el Silicon Labs CP2110, que es el que tengo, está en el COM6. Este USB serial es de otro dispositivo, así que me voy al COM6. Archivo, puerto, COM6. La tarjeta ya la escogí. Lo demás se deja igual, no se cambia para nada. Y sigamos comprendiendo nuestro código. Luego de declarar el pin del servo en el pin 18, declaro una velocidad de 115.200. Mi Bluetooth se llamará SP32 Servo Control. Luego Servo Pin ya lo declaro para que funcione. Arranco en 90 grados. Luego verifico que la conexión esté con el Bluetooth y todos los datos recibidos por Bluetooth después de un Enter se almacenen en la variable valor. Y esta instrucción trim, aquí dice claramente que elimina los espacios en blanco al inicio y al final para que queden netamente los datos. Luego verifica que evalúe, o sea, los datos no sean 0, sino que sea mayor a 0. Este dato lo que se hace es a través de toInt. Es una instrucción que convierte normalmente la cadena de caracteres a un número entero, porque recordemos que desde Bluetooth él envía son caracteres, más no como tal el número entero. Entonces lo que se hace es convertirlo y lo convierte en ángulo. Y ahora pregunta, si el ángulo ingresado desde o llegado desde el celular está entre 0 y menor a 180, mayor a 0 y menor a 180 o igual, entonces se escriba ese ángulo y luego imprima en el monitor serial el servo se ha movido al ángulo X, o sea, al ángulo que me corresponda. Vamos a compilarlo, vamos a verificar si compila, lo vamos a guardar en el escritorio, se llamará control servo inclinómetro. Esta biblioteca tengo que importarla porque no la tengo, entonces la vamos a buscar. Vamos a herramienta, acá programas, incluir librería, administrador de bibliotecas, buscamos la SP32 Servo. Bueno, aquí hay varias opciones. Aquí está esta SP32 Servo, parece que es esta, la vamos a instalar. Porque la de abajo dice Servo 360. Vamos a cerrar nuestro Arduino y lo vamos a volver a verificar. Le damos clic en guardar, cerramos. Ok, volvemos a compilar, vamos a verificar. Perfectamente ha compilado, no tiene ningún error después de haber instalado la biblioteca. Ahora nos vamos al código de App Inventor. Dice, ahora para aplicación App Inventor necesitas configurar una interfaz con los siguientes componentes. Un slider, un botón para enviar el ángulo seleccionado. Aquí está poder configurar los bloques del App Inventor. Bueno, no quiero así porque esto ya sería un código de programación. Entonces, crea gráficamente los bloques de App Inventor para crear una aplicación que use el inclinómetro
del celular y los envíe de manera automática por Bluetooth al ESP32. Vamos a verificar. Aquí está cargando una imagen, la está realizando. La idea es que yo no soy experto en el tema, un ejemplo, y quiero que ChatGPT me cree todo. Aquí lo importante es saber preguntar, no tanto a ver qué me está haciendo. Bueno, esta es la representación gráfica. A ver si fui claro. Sí, pero realmente no. Entonces volvamos acá. Crear gráficamente los bloques de programación de App Inventor para crear una aplicación que use el inclinómetro del celular y los envíe de manera automática por Bluetooth. Vamos a mirar porque el éxito está en saber preguntar. Sí, algo así. Vamos a mirar a ver qué me indicó, aunque no es tan claro. Aquí tiene la representación de los bloques de programación de App Inventor para una aplicación que utiliza inclinómetro del celular para enviar automáticamente sus lecturas a un ESP32 vía Bluetooth. Puedes ver los bloques que incluyen componentes para los datos de inclinación, gestionar Bluetooth y mostrar la información en la interfaz de aplicación. Pues realmente no es claro. No sé qué aplicación está verificando aquí porque no, realmente no es entendible. Entonces, veamos otra forma. Crea los pasos para hacer una aplicación en App Inventor del Meet que permita tomar los datos de inclinación del celular y los envíe de manera la inclinación del celular de 0 a 180 grados, enviando estos datos al celular datos por Bluetooth al ESP32. Vamos a mirar a ver de esta manera, a ver qué nos dice. No, esta etapa sí ya está un poco más complicada porque si se dan cuenta, pues me está diciendo básicamente que conecte el Bluetooth cliente, la orientación del sensor, un botón y un label. Vamos a mirar exactamente si logramos entender la lógica. Yo tengo una aplicación muy similar que diseñé hace algún tiempo. Vamos a mirar a ver qué nos dice. Me dice, primero ingrese a la App Inventor, ya lo hice. Luego me dice que conecte Bluetooth cliente, ya lo hice. ¿Cómo se hace? Vamos donde dice conectividad y aquí dice Bluetooth cliente. Lo tomas y lo sueltas en el área de trabajo. Luego dice que orientación sensor. Bueno, yo tengo acelerómetro sensor. Vamos a verificar. Aquí está orientación. En mi caso yo utilicé, vamos a sacarlo. Orientación sensor. Un botón. Yo tengo uno que dice seleccionar Bluetooth. Otro botón que dice conectar. Y otro botón que dice salir. Y un label, agrega algunos componentes en la etiqueta para mostrar la información de inclinación. Listo, perfecto. Y tengo un clock, un reloj para poder hacer esa temporización. Tal vez esto no me lo está diciendo aquí. Y luego dice que configure el bloque de captura del cambio de orientación, evento del sensor. Dentro de este bloque actualiza una etiqueta con los valores del ángulo de inclinación.
Asegúrate de filtrar los valores, agregar un bloque, botón clic para que se conecten. Realmente la información que está aquí es pobre, realmente muy pobre. Veamos a ver si de pronto cómo se llama acá la programación blocks. Y aquí me dice que cuando presione el botón salir, cierre la aplicación, que cuando seleccione de la MAC address un Bluetooth, que se conecte y después se conecte a ese dispositivo y seleccione el Bluetooth con el Bluetooth cliente y quede conectado. Y luego aquí lo que estoy tomando es que estoy tomando los datos de aceleración. Luego de forma absoluta se redondee el valor del acelerómetro. En mi caso, ojo, yo tengo es acelerómetro. Vamos a verificar con el otro sensor. Entonces he colocado 1, ángulo, orientación, se redondee valor absoluto y se conecte y se envíe ese dato y luego después de un intervalo se vuelve a enviar. Ahora, hasta aquí ya tengo mi aplicación. Ahora hay que hacerle una pequeña modificación a esta aplicación. Miren, es una aplicación bastante fácil, sencilla, y la vamos a compilar. Entonces nos vamos acá a diseño, vamos a ver si funciona, no estoy seguro todavía. Vamos a Connect, compilación, Android APK. Y la voy a descargar en mi móvil. Vamos a verificar si todo sale bien. Bueno, acá está control de servos. En la aplicación, les voy a indicar acá, me genera los permisos, que precisamente es lo que necesitamos. Entonces le damos clic aquí, permitir. Vamos a subir herramientas, placas. Hace rato lo compilamos simplemente, más no lo subimos. Entonces ahí está compilando el programa. Esperemos un momento a que él termine la compilación. Mi opinión, como pueden observar, no todo lo va a generar ChatGPT. Más que todo cuando es programación código, él sí nos ayuda muchísimo. Y lo que acabo de hacer es una programación bastante sencilla, muy fácil de poder entender. Dice que ya se subió, pero no pudo hacer bloques. Me explicó en texto a grandes rasgos, pero no es lo mismo que a ti te hagan literalmente la programación. Entonces me voy acá a mi Bluetooth. Vamos a verificar el Bluetooth. Voy a ver. Entonces volvemos a recargar. Acá está, mira. Dice Bluetooth. Pasamos acá nuevamente. SP32 control servo. Se está vinculando. Vincular. Listo, ya se vinculó. Ahora me voy nuevamente acá. Y me voy a ir a la aplicación. Voy a cerrar todo lo que tenga abierto. Y voy a irme a mi aplicación. Y en control servos me voy a seleccionar Bluetooth. Y busco Bluetooth. Acá está control servo. Me voy a conectar a él. Y listo. Acá tengo mi servo. Bueno, ahora ya acabamos de subir el archivo. Ahora lo que voy a hacer es, el eje va a ser el que está aquí. O sea, hacia acá voy a inclinar el celular. En este momento dice que está en 161, hacia allá 180. Acá 90 y acá 0. Entonces está en 170, casi está ahí. Voy a inclinarlo un poquito más. A ver si lo toma. Espérenme. Ahí sería 90. Sí, señores, ahí está 90. Bajo otro poquito. Está en, esperemos que reaccione. Ahí está en 90. Ahí sería 0. Perfecto, mira, 0, 90 y 180. Listo. Como se pueden dar cuenta, el código funciona muy bien. La aplicación funciona muy bien. Hay que hacerle, obviamente, algunos pequeños cambios para que sea un poquito más rápida, sea más ligera. Como pudimos observar, se necesita siempre de la ayuda de un profesional, de una persona que al menos tenga un poquito de experiencia
en este tipo de diseños, de aplicaciones, para que sea más fácil y entendible poder realizar. Si se dieron cuenta, para mí fue muy fácil entender el código de programación por la cantidad de proyectos que uno hace de forma similar. Este es un experimento que quería realizar hace bastante tiempo. Porque mucha gente, estudiantes, se pegan de ChatGPT para hacer programación, pero no significa que todo lo que nos diga ahí va a funcionar, ni todo lo que se pregunte nos va a dar una respuesta acorde a lo que estamos pensando. Esa es mi recomendación para que siempre utilicemos ChatGPT de la mejor manera, una forma, digamos, responsable respecto a la programación y respecto a lo que nosotros normalmente hacemos. Espero que esto haya sido de su agrado. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Soy el ingeniero y magíster Edison Viveros. Hasta la próxima. Chao, chao.